Bueno, vamos a la potencia eléctrica. La potencia entregada por una fuente o una pila. Cuando una fuente de FEM, fuerza electromotriz, epsilon, entrega a un circuito una corriente I, desarrolla una potencia dada por la potencia de la pila, es E por I. O sea, vos multiplicás la FEM de la pila, epsilon, por la intensidad de corriente que emana la pila y te da la potencia de la pila. ¿Será cierto? Veamos. La FEM de la pila, ya lo vimos en la clase pasada, la FEM de la pila también es un voltaje, no es algo distinto de un voltaje. Como cualquier voltaje, recuerden que el voltaje o el potencial es energía potencial por unidad de carga. Por eso está toda la teoría súper larga y tan densa que tuvimos que ver en electrostática. Nada que ver con lo que viene ahora, pero ahí vimos que la energía por unidad de carga es el potencial. Bueno, acá no es energía, sino trabajo. O sea, es conceptualmente lo mismo, porque trabajo y energía se miden en joule, joule por coulomb es volt, o sea, conceptualmente lo mismo, pero son voltios de subida de potencial, no son voltios de caída de potencial. Eso lo expliqué en la clase pasada. Por eso el trabajo que te hace la pila por cada unidad de carga delta Q que llega al borde negativo exhausta, sin energía, la pila hace, en razón de una fuente de origen electroquímico, que no me voy a meter, hace un trabajo mecánico sobre esa carga y la devuelve al borne positivo, a la misma carga, la devuelve pero con más energía, realizando un trabajo que le aumenta la energía potencial electrostática de la carga, similarmente a como la bomba centrífuga del circuito hidráulico le devolvía la presión al agua y la hacía que volviera a circular, después de haber caído del recipiente de arriba al recipiente de abajo. Si multiplicamos esa E por I, que ya sabemos que es delta Q sobre delta T, o sea, carga por unidad de tiempo es amper, corriente eléctrica, como el caudal, o sea, metro cúbico por segundo, decíamos el caudal, bueno, ahora es coulomb por segundo, amper. Si multiplico los dos, ¿qué pasa? Delta trabajo, trabajo por unidad de carga, multiplicado por intensidad de corriente, que es la carga por unidad de tiempo, en la misma carga a la cual se le hizo trabajo, después se mide su velocidad, delta Q sobre delta T. Se va delta Q con delta Q y ¿qué queda? Delta omega sobre delta T. ¿Y qué es lo que es eso? Trabajo o delta trabajo, trabajo en la unidad de tiempo, que es potencia. Lo hemos visto con sumo detalle cuando vimos mecánica, la unidad, trabajo y energía, la guía número 8, si no me falla la mente. Entonces, el trabajo por unidad de tiempo es la potencia. Entonces queda demostrado que multiplicando la FEM de la pila por la intensidad de corriente eléctrica que emana la propia pila, eso te da idea de la potencia de la pila, o sea, el ritmo o velocidad al cual realiza trabajo mecánico la pila. Si la pila tiene más potencia, puede hacer muchos joules por unidad de tiempo por segundo, o sea, muchos watts. Y si tiene poca, poco, obviamente. Entonces, atendiendo ahora a la electricidad, si multiplicamos volt por ampere, también da watt. Volt por ampere. Volt es joule por coulomb, ¿cierto? Volt, joule por coulomb. ¿Eh? Lo repetimos recién, energía por unidad de carga. Por ampere, coulomb por segundo, es lo mismo recién, ¿o no? Coulomb se va por coulomb, nada más que con unidades. Y joule por segundo, se dice por, que es dividido, ¿no? Joule por segundo es watt. Y por lo tanto es potencia. Así que la FEM por la corriente es la potencia de la pila, pero la diferencia de potencial por la volt por ampere de cualquier resistencia eléctrica o cualquier elemento de circuito, volt por ampere son los watts de potencia que estaría quemando el elemento pasivo. Si es la pila, lo está entregando de otra fuente de energía a energía eléctrica. Se está convirtiendo de otra fuente de energía a energía eléctrica. Por ejemplo, la célula voltaica. ¿Vieron la célula fotoeléctrica? Y hubo una época que se empezó la gente empezó a instalar, mucha gente, paneles solares en las casas, paneles solares de células fotovoltaicas se llaman, bueno, son unas células que por el efecto fotoeléctrico que fue descubierto por Einstein a comienzos del siglo XX, 1905 por ahí, y le valió el premio Nobel de la Academia, que le valió a Einstein el efecto fotoeléctrico,
él demostró, bueno, que bueno, se genera una pequeña diferencia de potencial, muy poquitos volt o milivolt, qué sé yo, en cada célula fotoeléctrica, y se ponen todas esas células, esos paneles, y se genera electricidad. Y lo bueno es que en esa época lejana, en esa época hasta se habló, hasta algunos lo hicieron y demás, de colocar un medidor en la casa, un medidor bidireccional, un contador de energía bidireccional, o sea, un contador bidireccional, no a todos se lo autorizaban, había que pedir actualización, qué sé yo. ¿Y qué significaba eso? De que vos podías, digamos, producir energía eléctrica con esos paneles voltaicos solares, y esa energía eléctrica podía parte consumirla vos, y además podías consumir vos energía de la red, y también podías volcar excedentes tuyos y vender, o sea, comprar y vender. Y entonces el contador de energía bidireccional era esa ruedita que giraba para un lado si vos consumías la energía, y girabas para el otro lado si vos la producías la energía, y entonces al final podías gastar menos la boleta de la luz y amortizaba los paneles solares en pocos años. Bueno, sigamos con esto. Estábamos diciendo que vamos al elemento potencia consumida en una resistencia. Acá está la resistencia. Vamos al elemento pasivo, que no es la pila, ¿cierto? La pila es el elemento activo. Vamos a la potencia del elemento pasivo. De última también es potencia, ¿o no? Porque la energía entra al circuito en un punto y sale en otro punto. ¿O no? Volvamos a este bonito dibujo. En este dibujo se ven con estas flechitas la energía que va entrando de otra fuente no eléctrica, y se convierte en energía eléctrica. Puede ser esa célula voltaica de los paneles solares que le estaba diciendo recién, que se ponen en los techos, obviamente, ¿no? Que generan una diferencia de potencial, ¿no? Y acá está el elemento pasivo, que se los consume, y la energía pasa de eléctrica a calor, a luz, a música, a lo que sea, a sonido. Entonces, en los dos casos hay potencia que entra, potencia que sale, así que la fórmula es la misma. A la hora de entrar, ¿cierto? Vamos a ver enseguida, a la hora de entrar, la potencia es la FEM de la pila. Yo siempre resalto la diferencia conceptual entre decir FEM y decir voltaje o diferencia de potencial. Es lo mismo en algún aspecto y en algún aspecto no. Y acá cuando la potencia es consumida, que es la diferencia o la caída de potencial, más menos, más donde entra la resistencia, la corriente, menos donde sale la corriente, B por I. Esa va a ser la potencia consumida por la resistencia. Obviamente la misma potencia que provoque, digamos, que tenga la pila, va a ser la potencia que va a consumir la resistencia. Si hay varias resistencias, bueno, entre todas las resistencias se van a consumir la potencia de la pila. Y si hay varias pilas, bueno, las pilas van a meter energía y las resistencias van a consumírsela. Las potencias producidas por todas las pilas, igual las potencias consumidas por todas las resistencias. Porque la electricidad no permite guardar la energía, salvo el capacitor, que en la corriente alterna la puede guardar en una parte del ciclo y la devuelve en la otra parte del ciclo, pero a largo plazo o en un sistema estacionario de corriente continua, la energía no puede almacenarse. O sea, si tenés un buen año de lluvias y tenés los diques a reventar de agua y podrías producir mucha energía eléctrica, no podés producir energía eléctrica y guardarla en algún lugar para los años malos. La energía eléctrica en cantidades industriales, ya lo hablé en la clase pasada, está en el video de Campanella también. No se puede guardar en grandes cantidades. Se tiene que consumir. Entonces muchas veces en la central, si tiene mucha agua y no necesitan energía, directamente la vierten. Hay un vertedero, la dejan pasar río abajo. La agarrará otra central, otro embalse de aguas abajo, porque siempre hay en el aprovechamiento hidráulico de un río, siempre hay varias centrales. El Niwil está Niwil 1, Niwil 2, Niwil 3, o sea, hay varias. El agua la agarrará otra presa más abajo. Se ubican. Bueno, acá vimos la potencia en el elemento activo, ¿no? Ahora vamos a ver la potencia en el elemento pasivo. B por I, nada más. En un elemento pasivo, una resistencia, la potencia tiene una fórmula muy parecida, B por I, pero con una diferencia conceptual importante. Aquí la energía es consumida o intercambiada de forma irreversible en calor, Q. Ahora Q es calor, no carga. O en otra forma, y no es caudal. Bueno, va cambiando la rama de la física, ¿no? La potencia sigue indicando la rapidez con la que se efectúa este intercambio energético.
Eso lo vimos cuando definimos potencia. Es la velocidad con la cual se realiza un trabajo mecánico o la rapidez con la cual se realiza un trabajo. En cuanto a las unidades, es similar a la potencia entregada por una pila. Volt multiplicado por ampere, aunque aquí el voltaje es la caída de potencial. Bueno, y antes era la FEM, no importa, es lo mismo, conceptualmente lo mismo. O sea que, resumiendo, B por I es la potencia, ¿sí o no? Entonces, tenemos tres fórmulas para la potencia. Esto es medio parecido a la fórmula de la capacidad, la energía de un capacitor. ¿Se acuerdan que tenía tres fórmulas? Bueno, esto es parecido. La potencia consumida en una resistencia o en un elemento pasivo, B por I. Estamos hablando de corriente continua, porque si nos metiéramos en corriente alterna es muy complejo. Empieza el tema del coseno de phi, los desfasajes entre la tensión y la corriente. No, estamos hablando de la potencia en la corriente continua. Entonces, como B es igual a I por R, viva independiente Rivadavia, tengo que P, si P es B por I, P que es B por I, B lo puedo reemplazar por I por R. Entonces la potencia quedaría I por R, que es B por I. O sea, lo que es lo mismo, I cuadrado por R. Esta es una fórmula muy práctica para sacar la potencia de un circuito. Multiplicar la resistencia por la corriente al cuadrado. Se me quedó en el tintero otra cosa interesante. Otra cosa interesante. Cuando hay mediciones de nuevo, de campo, cuando uno está en una planta o en una casa donde está haciendo una instalación eléctrica y no estamos en un laboratorio, ¿cierto? Si vos tenés un cable ahí, un cable que sube, qué sé yo, ¿viste? Ahí está el cable, y vos querés medir la corriente eléctrica, más temprano les expliqué que había que cortar el circuito, poner un amperímetro. ¿Por qué cortar el circuito? Porque toda la corriente que pasa tiene que ser medida y tiene que pasar por el amperímetro para saber qué corriente pasa. Hay que parar la máquina o parar las luces, cortar el cable, un quilombo, ¿no? Entonces, como es poco cómodo para cuando uno hace mediciones de campo, estás en un comercio, instalando unas luces, un boliche, donde sea, instalando unas luces, existen las llamadas pinzas amperométricas. La pinza amperométrica es una pinza que vos la abrís y rodeás al cable, es una pinza, abrí un poquito con el dedo, así tiene un resorte, abre, pasa el cable, cierra después. Y ahí a través del aprovechamiento de una propiedad que tiene la electricidad, que cuando circula una corriente eléctrica ahí, aparece un campo magnético en la zona adyacente, a través de ese magnetismo que es detectado con este aro ferromagnético, y no sé cómo trabajará esa, la pinza amperométrica, te da un valor aproximado, no es muy fiable, pero es bastante aproximado y permite ver cuál es la intensidad de corriente eléctrica sin necesidad de cortar el circuito. Entonces, medís con la pinza amperométrica la corriente eléctrica y al cuadrado por R, y la resistencia de si es un aparatito, muchas veces está indicado la resistencia que tiene, y cuadrado por R, y tener la potencia. Así que eso es bastante interesante, lo cual está demostrando que la potencia, si bien es cierto que acá parece estar linealmente dependiente de la corriente eléctrica, parece depender linealmente de la corriente, no es tan así, porque B también depende de la corriente, o sea que acá hay otra F de I, otra F de I, o sea, otra Y igual, otra función de I, que es B. Por lo tanto, termina dependiendo del cuadrado de la corriente. O sea, si a la misma resistencia le haces circular una corriente del doble, la potencia es 4 veces, el cuádruple, 2 al cuadrado 4. O sea, hay una relación cuadrática entre la potencia y la intensidad de corriente eléctrica que absorbe una resistencia. Con el cuadrado de la corriente es la potencia. Se duplica la corriente, se cuadruplica la potencia. Se triplica la corriente, aumenta 9 veces la potencia. Se reduce a la mitad la corriente, se reduce a la cuarta parte la potencia. Una función directamente proporcional con el cuadrado de I, como se observa ahí. Y si no, todavía más usada y más cómoda es esta fórmula para la potencia. O sea, si despejás de acá, del viva independiente Rivadavia, despejás I, queda que I es igual a B sobre R. Bueno, la ley de Ohm, como inicialmente fue explicada, I igual a B sobre R. Como P, de nuevo, vamos a referenciarnos a la B por I. Apréndanse de memoria B por I. Diferencia de potencial por corriente. Ese producto, ¿cierto? Es la potencia. Eso grábenselo.
y da watt. Está todo bien, sistema internacional, da watt. No hay que hacer ninguna cosa rara. Entonces, si B la reemplazo, no, la B la dejo como está, B la dejo como está, por I, e I la reemplazo como B sobre R, queda B por I, que es B sobre R, o sea, B por B sobre R, y por lo tanto queda B cuadrado sobre R. Hay que saberse de memoria esas tres, bueno, no sé si las tres de memoria, o esta en todo caso de memoria, B por I cuadrado por R, B cuadrado sobre R. ¿Querés aprenderte las tres? No sé. Yo la he usado tanto que ya me las sé de memoria las tres, pero esta de acá es bastante buena porque vos la corriente la tenés que medir con un amperímetro, cortar el circuito, con una pinza amperométrica, bueno. Y si no, vos la tensión la podés sacar fácil, porque la tensión, si lo conectás a la resistencia al domicilio, a la red domiciliaria, la tensión B o el voltaje es 220, eficaz. 220 volts, ya está. Tenés que medirlo, ¿no? Entonces, según la resistencia que vos pongas, va a ser la potencia que consuma. ¿O no? A más resistencia, menos potencia. Se observa ahí, ¿o no? O sea, al poner una resistencia más grande, baja la corriente, y como la potencia depende del cuadrado de la corriente, baja bastante. Por lo tanto, bueno, además, bueno, con la tensión constante, P es inversamente proporcional a R. Hay que ver cómo se la plantea. Porque acá uno dice, pero ¿cómo? Acá P es directamente proporcional a R. Bueno, acá es con la corriente constante. Con la corriente constante, si asegurás la corriente constante, en electrónica hay generadores de corriente, algo súper raro, ¿no? Un generador de corriente que establece una corriente constante a lo que sea. Le pone la resistencia que le pone, le mete la corriente constante ahí. Algo rarísimo, pero en electricidad general no existen tanto. Existen las fuentes de potencial constante, 10 volt, y después le conectás lo que vos quieras a los 10 volt. Pero 10 volt constante, eso es lo que más se utiliza en la electricidad. La fuente de tensión constante, la pila, 6 volt, 9 volt, 1,5 volt, ¿no? O la asociación de pilas. Pero hay algunos circuitos electrónicos donde aparecen son fuentes de corriente. Es como que te establecen una corriente constante ante cualquier resistencia que le pongas acá. Algo súper raro, pero dentro de ciertos rangos lo hace. Estábamos diciendo que si acá pareciera que la potencia es directamente proporcional a la resistencia, pero eso lo pasa cuando hay una corriente constante. Ahora, cuando la tensión es constante, P es inversamente proporcional a R. Bueno, son las condiciones en las que cambian. Se ubican. Esta última fórmula es la más útil en la práctica para calcular la potencia disipada en una resistencia, ya que la tensión o diferencia de potencial B es muy fácil de medir en un circuito. Con un voltímetro en dos patadas, poner los dos terminales, si es la red domiciliaria, 220 volt, y no tener ningún problema. Y se pone en paralelo el voltímetro entre los dos puntos, paralelo con la resistencia, ¿cierto? Que se va a medir la diferencia de potencial. En otras fórmulas aparece la corriente eléctrica, que aunque también se puede medir con un amperímetro, obliga a interrumpir el circuito para intercalar dicho amperímetro, lo que resulta más invasivo. No puse lo de la pinza amperométrica, pero la pinza amperométrica no es de laboratorio. Nunca vi una pinza amperométrica de laboratorio. En el laboratorio hay que cortar el circuito, no sé, por ahí hay, qué sé yo, no sé, no creo. La resistencia se conoce por los códigos de colores pintados en ella, eso ya lo sabemos, ¿o no? Así que vos mirá los códigos de colores, y hay que saber los códigos de colores, ¿o no? De una resistencia, y sabés qué valor de ohmios tiene, dividir B cuadrado sobre R, y ahí tenés la potencia. Listo, no hay ningún problema, ¿o no?